Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Los invitamos a que nos sigan en vía Zoom y por transmisión simultánea por Facebook a través del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Aquí viene la página del Facebook. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y las preguntas se podrán hacer por el chat de Zoom o por mensaje para las personas que nos siguen por Facebook. Es importante señalar que en caso de alguna intromisión en la reunión, esta será suspendida inmediatamente y se les pide volver a ingresar con el mismo acceso. Para ingresar a la sala deberán poner su nombre completo en su perfil, por favor. Antes de iniciar, me permito compartirles unos anuncios en torno a la dinámica que se llevará a cabo en esta sesión. En caso de desconexión, les pedimos que vuelvan a entrar al mismo link o estén al pendiente de la transmisión en Facebook. Los alumnos que requieran de constancia de participación, favor de escribir su nombre completo e institución por el chat. Recuerden que habrá que cumplir un 80% de asistencia a las sesiones del seminario durante el semestre, según la presentación del calendario semestral. En esta ocasión, dispondrán nuestros ponentes de 45 minutos y al final se realizará una sesión de preguntas y respuestas con micrófono abierto. El día de hoy tendremos las dos conferencias. La primera a cargo del doctor Enrique Luján Salazar y la segunda a cargo del doctor Iván San Martín Córdoba. Así es. Entonces, bueno, nos permitimos presentarles a nuestro primer conferencista, el doctor Enrique Luján Salazar. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en las áreas de Filosofía Moderna y de Estética y Hermenéutica de las Artes. Sus últimas publicaciones son La condición humana y Preludio para un vuelo simbólico, en el texto La función simbólica en la interpretación del mundo. Es miembro de la Red de Investigadores en Filosofía de la región Centro-Norte. Doctor Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, doctor. Pues muchas gracias por la invitación al Seminario de Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. En este caso, quiero compartir con ustedes un tema que estamos investigando actualmente un grupo de profesores en la universidad y del cual soy responsable, y lleva como título La politización de la estética y la mirada dialéctica en Walter Benjamin como herramientas de la estética moderna y como bases para un proyecto humano emancipado. Entonces, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes la importancia que tiene la alegoría en el pensamiento de Benjamin y que es muy relevante para sostener la perspectiva dialéctica que le permite al autor reflexionar, ya sea en torno al arte, la política, o sobre la experiencia del vertiginoso cambio de la modernidad. Y en este caso vincularé este concepto de la alegoría con el de vida cotidiana. Creo que es pertinente para el seminario este tema, dado que Walter Benjamin ha tenido una recepción bastante amplia en los círculos intelectuales de nuestro país. Sin embargo, pues yo no hablaré de esa recepción, sino simplemente de cómo es que teje este concepto de la alegoría con el de la vida cotidiana a través de la idea de Flaner del poeta Baudelaire. Entonces, me voy a permitir compartirles el texto que comienza con dos epígrafes. Puesto que ni en el saber ni en la reflexión se puede alcanzar un todo, ya que el saber está privado de interioridad y la reflexión de exterioridad, nos vemos obligados a considerar la ciencia
como si fuera un arte, si es que esperamos de ella alguna forma de totalidad. Y esta última no debemos ir a buscarla en lo general, en lo excesivo, sino que así como el arte se manifiesta siempre enteramente en cada obra individual, así también la ciencia debería mostrarse siempre por entero en cada objeto individual estudiado. Esta frase es de Goethe, de su texto Materiales para la historia de la teoría de los colores. Y otro epígrafe más breve, tomado de Baudelaire, dice lo siguiente: París cambia, pero en mi melancolía nada cambió de lugar. Palacios nuevos, andamios, bloques, barrios viejos, todo para mí se vuelve alegoría y mis recuerdos queridos son más pesados que las rocas. Adentrarse en el pensamiento de Walter Benjamin requiere de tiempo, perspicacia y gran dedicación, tal como sucede con la mayoría de los grandes filósofos. Sin embargo, el caso de Benjamin resulta especial, dado que su obra nunca fue terminada a causa de una muerte trágica y de su drama personal que coartó una perspectiva filosófica cuando aún prometía llevarnos a horizontes inesperados. En las obras de Benjamin podemos ver un pensar que semeja un mosaico que se expande fragmentariamente entre las artes, la política, la literatura y la conceptualización sobre la experiencia vivida de la época contemporánea. Además, sus investigaciones no solo expresan una profunda reflexión sobre los fenómenos políticos, sociales o culturales, sino que también hablan sobre él mismo y sobre su experiencia de una modernidad decadente. En este sentido, notaremos que al profundizar en su obra, no podemos partir de un sistema estructurado propio de las filosofías modernas, sino que es necesario ir concatenando distintas concepciones o diferentes elementos que se van entretejiendo entre diversos temas, y uno de estos, muy importante, es el referente a la alegoría. A continuación, presentamos una aproximación a este concepto que nos dará las claves necesarias para poder asumir que la alegoría, ¿sí?, es un referente epistemológico no solo del conocimiento del arte y de lo político, sino también de la vida cotidiana. Una vez que hayamos expuesto las bases epistemológicas de la alegoría, podemos abordar cómo la obra de Baudelaire permite a Benjamin hablar de una alegoría de la modernidad y específicamente de cómo ésta nos permite interpretar y adoptar una postura crítica de la modernidad a partir de deambular o vagabundear por la ciudad. El origen del drama barroco alemán es la obra donde Benjamin discute y rescata el concepto de alegoría. Este concepto estético le permite al pensador berlinés establecer una crítica a las estéticas del idealismo alemán y del romanticismo. En este análisis hace un importante hincapié y distinción entre la noción de símbolo y la de alegoría. En el apartado correspondiente al símbolo y la alegoría, hace la distinción entre estos dos recursos retóricos. Para su análisis, hace un itinerario desde el barroco, el clasicismo y el romanticismo, con la intención de redescubrir la alegoría en toda su fecundidad. Sostiene nuestro autor que, cito, la diferencia entre la representación simbólica y la alegórica consiste en que ésta significa meramente un concepto general o una idea que es distinta a ella, mientras que la alegoría es la idea hecha sensible,
encarnada. La alegoría es la representación bajo su aspecto corporal. Alos es otro y agorein es lenguaje. Entonces, la alegoría nos representa una idea bajo el aspecto material, el aspecto concreto de algo, que también puede ser una personificación, es decir, que la apariencia sensible de un ser humano. El ser alegórico no es un simple signo destinado a evocar una idea, sino es la misma idea revestida de un aspecto material que la representa. Mientras que el símbolo para Benjamin representa un momento como totalidad. Ese momento como totalidad podemos entenderlo como un instante místico, cito, en el que el símbolo da acogida al sentido en su interior oculto. Por otra parte, en la alegoría existe una dialéctica y una calma contemplativa con que se sumerge en el abismo entre el ser figurativo y el significado. Entre esta serie de comparaciones, el pensador va revisando cómo se ha dado una degradación del concepto alegórico, que es heredada por el romanticismo y por una larga línea de malas interpretaciones que vienen desde la Edad Media y el Renacimiento. Ese degradamiento se debe a que se ha privilegiado lo simbólico como una imagen de la realidad, pero que invita más bien a una pasividad. Dichas características las retoma de la teoría de Francis Kreutzer, que en su texto Mitologías, cuando afirma que lo simbólico se descompone en 4 momentos: lo momentáneo, lo total, lo insondable de su origen y necesario. Además, Francis afirma que lo simbólico tiene un carácter excitante y sobrecogedor, que tiene que ver con otra propiedad suya, la brevedad. Por otro lado, al símbolo también se le exige claridad, brevedad, gracia y belleza. En este sentido, nos dice Benjamin que el símbolo es entendido de esta manera, es propio del clasicismo, donde el símbolo más alto es considerado como el religioso. Tal parece que lo simbólico se representa como algo que es compacto, breve, que se le exige claridad y por lo tanto una inmutabilidad o fijeza. En cambio, la alegoría se concibe como móvil, que progresa a modo que pasa el tiempo. Hablamos de una réplica a las cosas, pero que es móvil, en el sentido que existe la noción de una anulación entre la idea-concepto y la materia. En la alegoría se resalta la diferencia entre lo que es espiritual y material. El principio de identidad que se podría observar en lo simbólico, donde se daba una momentánea totalidad unida entre el significado y el significante. En la alegoría vemos que esta diferencia se sustenta bajo una teoría sobre el lenguaje, en la que se enfatiza su autonomía respecto al ser humano. Cito a Benjamin. Y en esto consiste el lenguaje de la naturaleza, gracias al cual cada cosa habla a partir de sus propias cualidades y continuamente se revela a ella misma. La tesis que sustenta la autonomía del lenguaje respecto del ser humano parte de la teoría romántica, tanto de Herder como Humboldt o de Schlegel, quienes consideran que el lenguaje no solo es una herramienta de comunicación. En este sentido, es posible ver la autonomía y la fuerza potencial del lenguaje. Por ejemplo, Schlegel, en su texto sobre la incomprensibilidad, afirma que a menudo las palabras se comprenden mejor a sí mismas que por quienes hacen uso de ellas. Hablamos entonces de cómo
La estructura, en este caso, la de la poesía, es el lenguaje mismo. Y más allá de esto, cómo el lenguaje configura nuestro pensamiento y nuestra aproximación a la realidad. La alegoría se caracteriza también como fragmentaria. Se habla pues de una visión conceptual o epistemológica que se expresa mediante fragmentos. Para comprender esta perspectiva, necesitamos ver de manera breve cómo se entiende este concepto de fragmento por parte de los románticos. La idea de lo fragmentario en el romanticismo reside en que el pensamiento y el lenguaje permite que se establezcan nuevas maneras de entender la poesía y el conocimiento mismo, ya que es también una crítica a la forma tradicional de pensar desde un centro y universalidad discursivas y lógicas propias de la modernidad. Se habla, por lo tanto, de otro tipo de razón que constituye la estructura interna de las obras poéticas. Esta visión ha trascendido en distintas teorías lingüísticas del siglo XIX, conceptos como visión del mundo, energía o la síntesis de su teoría que nos dice que sin lenguaje no hay mundo. Carmen Galán sostiene que el concepto del lenguaje se diversifica en dos puntos, uno estético y otro antropológico. La teoría estética parte de una cuestión añeja en la que se trata de ver si es posible conceptualizar lo bello. De esta manera, se trabaja en una teoría que considera que la representación de la forma sensible de un objeto se da mediante una representación en el entendimiento. Esta representación en el entendimiento es el lenguaje. El lenguaje, nos dice la autora, es la facultad de producir el pensamiento interior, las sensaciones y los objetos externos mediante un medio que es al mismo tiempo obra del hombre y expresión del mundo. O, dicho de una mejor manera, es la facultad de tomar conciencia de sí mismo, escindiéndonos en dos. Encontramos entonces cómo Humboldt, al igual que Schlegel, marcan el inicio de las teorías lingüísticas al abordar el problema de la relación entre lenguaje y pensamiento. Humboldt, por su parte, sostiene que es el lenguaje el condicionante del pensamiento, ya que permite que el mundo se represente o conceptualice en el pensamiento. Y de esta manera, cito a Humboldt, ni el mundo ni el pensamiento tienen una existencia previa a la intervención del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es un mediador, un puente entre el pensamiento, la naturaleza interior, y el mundo, la naturaleza exterior. La tesis establecida tanto por el romanticismo alemán como por los filósofos mencionados abre el punto de discusión para que Benjamin pueda afirmar que en el entendimiento alegórico existe una conciencia de que a la materialidad se le impone un espíritu que no necesariamente le pertenece. Esto quiere decir, en otras palabras, que existe una reflexión respecto a la significación que es independiente del significado. Con esto, afirma Benjamin, se da un paso importante al modificar la teoría del conocimiento respecto de lo alegórico, ya que nos expresa un concepto que no tiene que ser idéntico a una idea. Idea en el sentido de una esencialidad de lo que se nombre. Hay entonces una diferencia entre la materia, lo que se nombra, el concepto que reside en la alegoría y la idea que es propia del símbolo. En este caso, lo importante es que la alegoría marca la ruptura entre la materia y la idea, ya que el concepto se ubica entre la idea y la encarnación del objeto en la alegoría. Una vez que hemos señalado de manera sintética
la diferencia entre ambos tropos del lenguaje, veremos que estos dos no solo tienen una incidencia en el terreno estético, sino que tienen alcances epistemológicos y políticos. Cuando se habla de quietud, pasividad y por otro lado de movilidad y mutabilidad, son modos de aproximarse y conocer la realidad y de expresar la vida cotidiana. Es importante ver la relación que existe entre ambos para poder determinar que el recurso alegórico trasciende un uso meramente estético, y esto sucede por la intrincada relación que hay respecto a cómo se concibe el lenguaje, es decir, respecto o bajo una autonomía respecto del ser humano. En Benjamin existe esa tajante división entre un lenguaje divino y un lenguaje instrumental. El primero es el que posibilita dar voz al lenguaje mudo de las cosas, una capacidad para poder nombrar lo innombrable, mientras que el lenguaje instrumental crea una distancia entre la naturaleza y lo humano, entre la vida y el pensamiento. En esto vemos una similitud con el lenguaje del que nos habla Schlegel, en el que las palabras se comprenden mejor a sí mismas que el sujeto que las profiere. Sin embargo, esto no indica que el lenguaje instrumental no tenga la capacidad de retomar ese lenguaje primigenio. El punto es encontrar el concepto adecuado. Susan Book lo señala de la siguiente manera: ser dialéctico significa captar en las velas el viento en la historia. Las velas son los conceptos. El arte reside en saber colocarlas. Este arte decisivo de saber dónde colocar las velas reside en el concepto de lo fragmentario, es decir, en la alegoría, que también puede ser interpretada como fragmento. Lo fragmentario, tal como aparece en la vida cotidiana, responde a las exigencias de interpretación que son buscadas y dadas en la alegoría, ya que lo que expresa es esa naturaleza caduca y finita, esa historia de lo que se vive que es transitorio y efímero. Contrario a la idea de lo simbólico, en la que se presenta como una totalidad inmóvil. Para Schlegel, como hemos mencionado, lo fragmentario se expresa en dos manifestaciones, una en la poesía y otra en el pensamiento, dado que la poesía para los románticos es considerada una manera de pensar, es conocimiento en sí mismo. Este pensar fragmentario configura uno de los pilares del pensamiento crítico. Por ejemplo, en Nietzsche, con las diferentes teorías literarias como la de Blanchot. Para Schlegel, nuestro pensar es siempre a partir de ideas parciales, sesgadas, que resultan incapacitadas para comprender el mundo y la vida cotidiana en su dimensión real. Este procedimiento fragmentario, que se sustenta en la forma irónica y en la crítica hacia los modelos teóricos absolutos, representa la originalidad y modernidad radical de escribir y, por tanto, de pensar el mundo y su cotidianidad a través de la alegoría. La alegoría, pues, es también un recurso interpretativo de la experiencia humana, tanto en el aspecto reflexivo como en el aspecto de hacer esta vivencia. Porque es importante, la alegoría está justamente entre este hacer una vivencia y reflexionar sobre esa vivencia. A partir de estas ideas que hemos desarrollado, podemos entender cómo la alegoría cobra un nuevo significado para la interpretación de nuestra realidad en general y de nuestra realidad en particular, y que no solo funciona como un recurso o un tropo dentro de la estética.
Para Benjamin, la alegoría puede encarnar al fenómeno, sea algún hecho particular o algún evento de la vida cotidiana, porque expresa su mutabilidad significativa dentro del transcurso temporal. Es decir, que su significado no es fijo, en contraposición con la del símbolo. Para Benjamin, cito, el fenómeno aparecía como verdad en las ideas, de modo que la dignidad de los particulares se eludía. Hay, por lo tanto, o podemos ver que en la alegoría hay una redención del fenómeno particular, de los fenómenos singulares. Entonces, Benjamin trastoca la teoría kantiana al afirmar que, cito a Benjamin, el reino de lo fenoménico está hecho para producir el conocimiento nouménico. Buch nos habla de un Benjamin antimetafísico, al que antepone un materialismo, teoría que se expresa en su manera de implementar un método de conocimiento o de aproximación a la realidad o a la vida cotidiana que él llamó constelaciones. El método de las constelaciones consiste en establecer, por medio de imágenes dialécticas, una representación de lo particular que pueda captar las contradicciones. Es una conceptualización de lo particular. Su postura consiste en ir hacia una filosofía lo más concreta posible. Lo que se busca es que la esencia, ya sea social, histórica o estética, emerja de la apariencia de los fenómenos que percibimos. Las constelaciones es un método que se presenta como discontinuo. Cada concepto tendría su centro, su jerarquía. Por ello es que una de sus construcciones, por eso es que en cada una de sus construcciones se podría volver a los fenómenos mismos y crear nuevas ideas. De nuevo cito a Benjamin. Esta aproximación fragmentaria satisfacía los requisitos técnicos de una filosofía considerada en tanto lógica de la desintegración. Hasta aquí la cita. La alegoría, por lo tanto, entendida como fragmento, ¿sí?, nos permite comprender una totalidad que hace que se contraponga un fragmento con otro. Uno que habla sobre lo mutable, efímero del fenómeno, pero por otro lado, lo que se plasma como conceptual y que engloba el todo. En este sentido es que la alegoría se manifiesta de forma violenta, como un flechazo que nos hace reaccionar y comprender ciertos fenómenos o experiencias, y de esta manera el comprender nos otorga una verdad. La reflexión es respecto a cómo Benjamin retoma y reconceptualiza la noción de alegoría, nos permite sostener que no solo se trata, pues, como hemos señalado, de un recurso de expresión estética, sino que también es un recurso epistemológico. Cuando se habla de la posibilidad de captar lo fenoménico, lo particular en los conceptos, esta postura alegórica de pensar nos permite representarlo de manera sensible. En este sentido, es que el pensador alemán propone la necesidad de repensar el tipo de intensidades epistemológicas en otros campos como el arte, la historia o la vida cotidiana. Por un lado, mantener la necesidad de un análisis trascendental y no meramente empírico del conocimiento, y por otro, lograr incorporar una experiencia rica en matices y temporalidades que tendría como consecuencia más amplia, una noción más amplia de la historia que la que habría desarrollado la Ilustración y que habría devenido en una estructura causal o de causalidad, donde el tiempo solo puede ser pensado como progreso, ¿no? Este tipo de reflexiones sobre cómo
interpretar nuestra experiencia de la vida cotidiana a través de la historia conduce a Benjamin por el camino de la literatura a la obra de Baudelaire, quien en sus distintas obras retoma el concepto de alegoría también como un recurso que permite un concepto, pero que lleva de forma inmanente al fenómeno particular sobre la experiencia. El tipo de experiencia que nos plasma Benjamin en su texto Poesía y Capitalismo representa cómo la ciudad y la sociedad capitalizadas fueron la causa de una alienación del sujeto moderno que se debate entre una contemplación de la belleza natural y aquel que se regocija con las pequeñas cosas artificiales que ofrece la ciudad. El poeta moderno, tal como lo concibe Baudelaire, necesita encontrar un nuevo fundamento para este mundo cambiante y fragmentario. Su carácter y con él su creación se ven trastrocadas por las revoluciones tecnológicas y capitalistas. La nueva poesía, el nuevo lenguaje alegórico, debía cambiar para ser fiel a la experiencia de este tiempo, pero también va marcada por la eterna melancolía de un tiempo pasado que solía pintar con mejores matices nuestra propia vida. Lo que busca este poeta moderno es, según Baudelaire, cito, lo que se me permitirá llamar la modernidad, al no presentarse mejor una palabra que exprese la idea en cuestión. Se trata, en este caso, de rescatar de lo histórico cuanto la moda contenga de poético, de extraer lo eterno a partir de lo transitorio. El poeta moderno se ve orillado por diferentes circunstancias a observar y vivir el mundo de una manera distinta. Una es ya a través de la mencionada urbanización de la existencia y la otra es el desprestigio que ha caído sobre el poeta. Si bien el poeta romántico estaba dotado de un aura de profeta, de sacerdote que instaura la belleza y la melancolía en evocadoras palabras, ahora el poeta es el que deambula y padece el desprecio de la sociedad. Es justo la vida precaria de Baudelaire la que lo orilla a merodear por las calles de París. Es otra mirada de la vida cotidiana, la que permite ver de cerca no solo los avances positivos de la modernidad, sino lo que ésta conlleva: la pobreza, el trabajo mecánico de las grandes industrias, la explotación del proletariado, las ciudades con sus múltiples callejuelas y pasajes, así como las grandes masas que borran la particularidad de los sujetos. El flaner de Baudelaire, que nace solo en las grandes ciudades, permite, junto con otros procesos surgidos en la modernidad, crear nuevos elementos que permitan la explosión de una nueva línea de creación literaria. Baudelaire, por su parte, será pionero en dar cuenta y sentir esta falta de suelo firme para hacer frente a los embates de la modernidad. Y así también la necesidad no plenamente consciente de crearse un nuevo concepto teórico y estético de la vida que se caracterizará por una constitución dialéctica, donde se trata de agrupar una totalidad de fragmentos tan desiguales entre sí como lo pueden ser lo grotesco y la belleza. El último héroe de la decadencia es el flaner, este vagabundo de las ciudades que deviene otro en la misma medida en que su estado de embriaguez se torna receptivo de la novedad que la urbe arroja sobre él con cada renovado estertor de su cuerpo múltiple e infinito. La flanerie de Baudelaire, estas andanzas de este vagabundo en el pensamiento de Baudelaire, es una experiencia de hallazgo y de pérdida, una borrachera que se hunde
en la exhalación de la multitud, en su serpentear indefinido por pasajes y callejuelas. Esta nueva esencia de la experiencia estética de la realidad se centrará entre el flujo y el movimiento de la gran ciudad. A partir de Baudelaire, la inspiración poética no se concentrará en la contemplación pacífica e idílica del poeta solitario frente a la armonía de la naturaleza, sino más bien como aquel poeta que gusta de dar grandes paseos para regocijarse del espectáculo de la sociedad en el acontecer cotidiano. El gran cambio del romanticismo a su culminación en la poesía de Baudelaire consiste en que la naturaleza ya no se presenta como sustancia, ya no hay un reflejo de la energía y de la fuerza del ser humano en ellas. No hay una armonía de índole espiritual con las estrellas, las nubes o los árboles, a pesar de los esfuerzos de los ecologistas. En Poesía y Capitalismo, Benjamin hace un profundo análisis del modo en que se acogió el desarrollo de la ciudad en los grandes escritores. Así, para muchos y para Baudelaire, la noche y las estrellas pasan a segundo plano. Las grandes farolas, cito a Baudelaire, expulsan al cielo estrellado de la imagen de la gran ciudad más confiadamente de cómo había sucedido por causa de sus casas elevadas. La luna y las estrellas ya no merecen mención alguna. Hasta aquí Baudelaire. Al desaparecer la naturaleza del panorama de inspiración, se diluye también el último vestigio de un ideal infinito alcanzable. Lo que queda es lo mundano, lo sucio y lo deforme de la cotidianeidad, lo cual tiene como consecuencia una tensión dada por la misma existencia contemporánea, una angustia predominante frente a los grandes cambios que tornan el destino humano incierto. Dicha experiencia a la que alude Benjamin se entiende porque el hombre del siglo XX se conformó como individuo y como sociedad desde la experiencia vivida, dejando fuera esa otra experiencia que no solo es vivencia, sino que implica un deambular que no tiene sentido alguno. Ambas refieren a una experiencia, pero entendidas desde dos sentidos. La experiencia vivida, que tiene un sentido limitado, dada a partir de la reflexión, y la vivencia, que lleva consigo un cierto tipo de conocimiento, es decir, la experiencia que recoge lo acontecido como información, pero que no es transmisible mediante la narración. Hacer experiencia cotidiana refiere a llevarla, a aportarla, a ser parte de ella, como ella es parte de nosotros, pero en un sentido casi inconsciente. El hecho de que la conciencia de esta experiencia capte y detenga el impacto o la violencia que Benjamin llama el shock, es lo que permite que tal impacto permita el carácter de experiencia vivida de la vida cotidiana. Afirma que la función peculiar de defensa respecto al shock puede definirse como una tarea asignada al conocimiento a costa de la integridad de su contenido. Un exacto puesto temporal en la conciencia. Esta es la experiencia vivida. Vemos, por lo tanto, que en Benjamin distingue dos tipos de experiencia. La experiencia vivida, que es esta que va hasta las ideas, que va a la reflexión, y por otro, el hacer experiencia. Esta última que se hace posible a partir de una visión crítica y alegórica para poder comprender nuestra vida cotidiana, no desde una totalidad
o desde supuestos totalitarios, como los científicos, políticos o filosóficos, sino que la atención debe estar siempre en los fenómenos particulares que las grandes teorías olvidan. Habla, pues, Benjamin, de una experiencia de la materialidad que produce la vida cotidiana, los hechos y los objetos particulares. O en otras palabras, como lo expresamos ya anteriormente, el saber cómo colocar las velas, cómo colocar nuestros conceptos en el aire que las ondea, pues es la construcción de la historia misma de nuestra experiencia. ¿Sí? Hasta aquí estas reflexiones que he querido compartir con ustedes y quedo pues al pendiente de sus preguntas, comentarios o críticas. Muchas gracias, doctor Luján. ¿Seguimos con el doctor Iván? Sí. Sí. Bueno, ahí está a modo presentación, sí. Sí. La página, bueno, el registro de ORCID del doctor Enrique Luján, por si quieren consultar sus publicaciones. Y bueno, vamos a dar la palabra a nuestro segundo ponente. Al final haremos la sesión de preguntas. Es un gusto que nos acompañe también el doctor Iván San Martín Córdoba. Él es arquitecto por la UNAM y filósofo por la Universidad del Claustro de Sor Juana, maestro en urbanismo por la UNAM y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Desde 2001 es investigador titular en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde es profesor de licenciatura y posgrado. Desde el 2005 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es fundador del capítulo mexicano de Docomomo, del cual es su secretario desde el año 2010. Es miembro de ICOMOS México, de la Academia Nacional de Arquitectura y del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, SICA. En 2010 obtuvo el premio Juan O'Gorman del Colegio de Arquitectos, CAMSAM, y entre sus publicaciones destaca el libro Estructura, Abstracción, Sacralidad, la arquitectura religiosa del movimiento moderno, que obtuvo el premio INA Francisco de la Maza en el año 2016, y la coordinación del libro Ingenieros de Profesión, Arquitectos de Vocación, 25 protagonistas de la arquitectura mexicana del siglo XX, que el CAMSAM otorgó medalla de plata en la Quinta Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en este año, en el 2021. Y bueno, también les dejamos la página, el registro de ORCID del doctor Iván San Martín para que puedan consultar sus publicaciones. Y les cedo la palabra. Gracias, Alejandra. Voy a compartir. Muchas gracias. Déjenme poner mi cronómetro. Listo. Bueno, primero, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, primero que nada, agradecer a las academias. ¿Perdón? ¿Se ve cortada? Si la puedes hacer un poco más grande. A ver. Ahí está. Listo. ¿Se ve completa o se ve cortada? No, ahí ya se ve completa. ¿Sí? Se ve completa. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a, primero que nada, agradecer a las académicas del comité organizador del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad de Camachalco, a la Facultad de Diseño de la Universidad de Anáhuac, México, y desde luego a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pues por su impecable coordinación y desde luego la invitación tan gentil que me hicieron para participar. Voy a leer acompañado con algunas imágenes. Dice: nuestra vida cotidiana transcurre en espacios arquitectónicos y urbanos donde transitan nuestros cuerpos y discurren nuestras mentes. Esta charla tratará justamente de ofrecer un momento reflexivo para aproximarnos a una posible antropología filosófica de la vida cotidiana, una hermenéutica en la que cada uno explorará sus propios caminos de acuerdo a su propia vida de conciencia. Partiremos de lo más cercano
a cada uno de nosotros, las actividades dentro de nuestros hogares, nuestros cuerpos que deambulan dentro de los compartimentos espaciales y donde interactuamos con otros seres humanos, pues somos una especie racional que conforma sociedades. Dejaremos para otra ocasión la vida cotidiana en los espacios públicos. Nuestros hogares son ante todo el refugio para el desarrollo de nuestras vidas frente a las amenazas del exterior. Son la caverna desde donde vemos el mundo pasar. Es el lugar seguro para cada uno de los miembros de la familia, mascotas incluidas. Es el sitio que muchos añoran, pero también el lugar donde, por azar o por destino, nos tocó habitar, con sus pros y con sus contras. De nuestras elecciones dependerá si es el cielo o el infierno. Para el ensayista francés Gaston Bachelard, el hogar era ante todo un lugar para poder soñar. Y cito, la casa resguarda el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz. Cierro cita. Precisamente por constituirse como un refugio, estratificamos sus espacios para la defensa de los lugares públicos para recibir, los ámbitos privados para estar y los íntimos para el cumplimiento de nuestros deseos e impulsos, sean confesables o no. Aristóteles definía que el humano es por naturaleza un ser social. Por ello, el desarrollo personal es producto del entorno. Se es actuando junto con otros. Desde el momento mismo del nacimiento necesitamos de los otros para sobrevivir. Primero, del cuidado para nacer y crecer, luego para proveernos de alimentos y muchas décadas más tarde, si tenemos suerte, para recibir asistencia en los últimos años. Cuando decidimos invitar a alguien a casa, es porque aceptamos que abriremos una parte de nosotros, que nos veremos expuestos ante la mirada del otro. Se trata de una intromisión consentida a la privacidad de nuestro hogar. Verán cómo vivo, qué muebles tengo, qué objetos utilizo, con quién duermo. Sin la confianza mutua, no podría darse ningún encuentro. Es una transgresión deseada y nos preparamos para ello, tanto quien recibe como quien la visita. No somos autosuficientes ni física ni moralmente, pues aprendemos una lengua, repetimos las costumbres, ejercitamos virtudes y detentamos valores que nos permitirán interactuar con otros miembros del entramado social. Por ello, cuando invitamos a alguien a nuestro hogar, lo preparamos con esmero, a fin de ofrecer una calidad idónea que asegure el encuentro social, mediante el diálogo personalizado con los otros. Colocamos muebles y enseres de determinada manera, sin importar el tamaño de nuestros espacios y la calidad económica de los muebles y enseres. Prevemos las actividades a realizar, las etapas del encuentro y asignamos los roles que desempeñarán cada integrante de la familia. Preparamos el menú con esmero, enfriamos las bebidas, aderezamos nuestras mesas con botanas y preparamos la música. No es una actividad nimia, se trata de una representación en el tiempo y el espacio para refrendar los vínculos sociales. Nos vestimos de determinada manera, nos acicalamos y nos impregnamos con fragancias de acuerdo a la jerarquía y objetivos del encuentro, y lo mismo se espera de los visitantes. Su tiempo y su presencia confirmará el interés que tengan por cada miembro de la familia. Individuo y sociedad, dos fuerzas que nos conforman. O bien, individualismo liberal o colectivismo moderno. Se trata de un aparente debate, pues ambas posiciones no son excluyentes. Como indicaba el teólogo judío Martin Buber, y cito, el hecho fundamental de la existencia humana no es el individuo en cuanto tal, ni la colectividad en cuanto tal. El individuo
es un hecho de la existencia en la medida en que entra en relaciones vivas con otros individuos. La colectividad es un hecho de la existencia en la medida en que se edifica por medio de unidades vivas de relación. Una de las acciones para fortalecer la amistad es compartir los alimentos. Primero, aseguramos el acopio, luego la preparación y la disposición en la mesa, y finalmente la ingesta en compañía, a fin de confirmar un ritual social. Durante siglos, la convivencia en torno a los alimentos y las bebidas se ha constituido como el epicentro de la vida doméstica. Con ellos, celebramos los rituales de inicio, de transición y de terminación de los ciclos de nuestro devenir. En épocas pasadas, los procesos de preparación culinaria comenzaban con semanas de antelación e involucraban a varios miembros de la familia. Rechazar un alimento implicaba una afrenta para quien lo ofrecía, mientras que aceptarlo significaba la manifestación de un respeto hacia la comunidad familiar. Es en el núcleo doméstico donde el individuo aprenderá los conocimientos básicos y los hábitos sociales que ejercerá durante el resto de su vida. Ahí será donde idealmente aprenderá su propio valor, su dignidad humana y descubrirá sus potencialidades físicas e intelectuales. Pero también aprenderá el sentido de la amistad para la familia, con aquellos con quienes existe una consonancia absoluta. En la antigüedad, Aristóteles señalaba que la amistad humana requería de 3 elementos indispensables: reciprocidad, benevolencia mutua y convivencia social. Para Cicerón, la amistad surgía principalmente por la semejanza, y cito, porque al verdadero amigo le mira al otro como a una imagen de sí mismo, porque nada hay más dulce que la benevolencia recíproca y la mutua alternación de oficios, más que atraiga a otro que la semejanza a la amistad. Se considerará ser correspondiente que los buenos amen a los buenos y se los apropien a sí mismos como unidos por parentesco y naturaleza. También nuestros hogares son los espacios para el juego, desde aquellos que se dan en la intimidad de las parejas hasta los combates electrónicos en la soledad ageográfica de las habitaciones. El juego puede propiciar el encuentro entre 2 miembros de la familia, ya sea la estancia, el comedor o un espacio predeterminado, sea por una decisión espontánea o bien de un encuentro planeado con suficiente antelación. No olvidemos que jugar es una acción que compartimos con el mundo animal. Los progenitores se divierten con sus crías y a su vez los cachorros juegan entre sí. ¿Quién de nosotros no recuerda aquellos primeros juegos de infancia? Las toscas bromas de mi padre, las escondidillas en casa de los tíos, aquellos brincos en el chapoteadero. Para el holandés Johan Huizinga, el juego posee una función creadora de cultura, en el que siempre está presente la tensión, la incertidumbre y el deseo de erigirse como vencedor. Y cito, ganar quiere decir mostrarse en el desenlace de un juego superior a otro. Se ha ganado prestigio, honor, y este prestigio y honor benefician a todo el grupo al que pertenece el jugador. Aquí reside otra propiedad importante del juego. El éxito logrado en el juego se puede transmitir en alto grado del individuo al grupo. El juego en el hogar proporciona placer y descanso, pero también nos prepara para el triunfo y la derrota, pues aprendemos el compromiso de acatar las reglas y la importancia de trazar estrategias para nuestras acciones futuras.
Los juegos de mesa contienen símbolos culturales, deseos contenidos y realidades posibles que se expresan mediante la destreza de cada uno de los jugadores. El juego nos pone a prueba y nos expone al error o al acierto. Es el momento para el azar o la suerte. Dos conceptos que suelen confundir. El primero es universal y el segundo, la suerte, es individual. En ambos casos, no debe olvidarse que se trata de una acción placentera y en ello los animales juguetean, saben que sus garras y colmillos nunca deben dañar al contrincante. También los hogares son el espacio para la actividad física de nuestros cuerpos, para exponer nuestras destrezas y sus límites. Podemos realizarla de manera individual, como cuando hacemos ejercicio desde nuestras casas, si el espacio lo permite. La larga contingencia sanitaria por la que hemos todos atravesado ha mostrado estas posibilidades. Pero también se puede ejercitar de manera colectiva, como cuando gozamos de un jardín privado o compartimos un patio dentro de una unidad vecinal. En esos espacios se manifiesta el encuentro con el otro, en competencia leal y en el apego a las reglas. Solo por el placer de ejercitarnos, de respirar profundo, sudar y cansarnos hasta llegar al dolor que se transforma en placer. En los ejercicios físicos se reconoce la virtud y se acepta la derrota. Siempre trata de una actividad placentera que no debe afectar la convivencia social. Y es que a diferencia de los animales, solo los humanos somos capaces de dañar, agredir y hasta matar la realidad. Es parte de las posibilidades existenciales de la estupidez humana. Entre los placeres domésticos debemos sin duda situar al gozo estético, pues nuestros hogares son el primer lugar donde organizamos estéticamente nuestro entorno, nuestros cuerpos, la ropa que usamos, los muebles donde nos sentamos y sobre todo los adornos, cuya función es justamente embellecer. A medida que habitamos el hogar, lo vamos estetizando de acuerdo a nuestros gustos. Hay quien enmarca un costoso cuadro, o coloca carpetitas tejidas en los sillones, o depositan esculturas sobre pedestales, se acomodan macetas con plantas coloridas, se exhiben copas y vajillas dentro de vitrinas que nunca se usan. Nuestras casas muestran una gradación estética de acuerdo a las finalidades de cada espacio. Inclusive, nos concedemos ciertas licencias estéticas de acuerdo a la jerarquía otorgada a cada rincón de nuestras casas. En las zonas públicas solemos adherirnos a las modas imperantes y colocamos los objetos más suntuosos, los mejores cuadros, las fragancias más exquisitas y las toallas más suaves. Mientras que en las áreas privadas nos relajamos un poco y lo aderezamos con los enseres pues más inmediatos y funcionales. No decoramos igual un baño de visitas que nuestro baño privado. O bien, quien no confiesa poseer una repisa con adornos intensamente cursis. Recordemos las palabras del esteta español Ramón Gómez de la Serna cuando en 1934 escribió, y cito, «La familia, puesta a vivir en hogares cerrados, erigió sus alcurnias, su golosinería, sus sueños incumplidos, sus gustos sin figurín, esas casas en que no hay más que defensa de la cursilería y del adorno no son casas, son cajones de seres. La humanidad cree en lo cursi porque es un gran descanso para ella, es un gran cobijo». Cierro cita. Y es que lo cursi, al igual que el verdadero arte, puede hacernos inmensamente felices, aunque hay que advertir que se trata de experiencias estéticas distintas y excluyentes. En todo caso,
habría que especular si los asépticos interiores de los apartamentos minimalistas que se construyen hoy en día están preparados para albergar todo tipo de vivencias estéticas. Otro de los ámbitos de la vida cotidiana de gran transformación arquitectónica es el lugar destinado para el cuidado del cuerpo, sobre todo desde que sus diversas acciones humanas quedaron integradas en una sola habitación. Si revisamos la genealogía de estos espacios sanitarios, podemos percatarnos que su programa de necesidades ha crecido en requerimientos y sofisticación. La acción misma de ducharnos y acicalarnos se ha cargado de íntimas ritualizaciones. La relación con el cuerpo ha estado tamizada desde siempre por las sucesivas morales. Recordemos ahora al teólogo cristiano Clemente de Alejandría al condenar los cuidados corpóreos de los varones paganos del siglo II. Y cito: no debemos adornar el aspecto externo del hombre, sino su alma, con el atractivo de la bondad. Lo mismo podría decirse de la carne, debe adornarse con la templanza. Hasta tal extremo ha llegado el afeminamiento que no solo el sexo femenino enferma ante esa afanosa búsqueda de futilidades, sino que también el hombre imita esta enfermedad. Cierro cita. 18 siglos después, ambos sexos se siguen embelleciendo, dando incluso origen a términos como metrosexual en los años 90, al reclamar los varones su derecho a embellecerse con devoción a sus cuerpos masculinos. Los vestidos domésticos se han convertido en un anhelo que demanda más y más metros cúbicos. En contraste, los antiguos cuartos de costura dentro de las casas han prácticamente desaparecido del programa arquitectónico. Pues nadie surce, nadie cose. Queremos tener más para poder desechar más. Nuestros hogares también cobijan diversos estados psicofísicos, emociones, sentimientos y pasiones. 3 posibilidades existenciales que solemos confundir. Las emociones son perturbaciones abruptas y pasajeras que inciden en nuestra vida cotidiana, mientras que los sentimientos son afectividades prolongadas hacia ciertas personas, objetos y lugares. Por su parte, las pasiones obedecen a impulsos y deseos que inhiben la reflexión, por la que suelen sancionarse siempre con connotaciones morales. Entre los estados más deseables de la vida cotidiana se encuentra la felicidad, que es el goce consciente de las consecuencias de nuestras elecciones. Para el alemán Arthur Schopenhauer, la felicidad de la vida se basaba en 3 aspectos: lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa, siendo lo primero para él el más decisivo. Y cito: así pues, lo esencial para la felicidad de la vida es lo que uno tiene consigo mismo. Cierro cita. Nuestros hogares tendrían que ser el mejor sitio para la dicha, para reír a carcajadas. Pocos filósofos han abordado este peculiar rasgo humano. El francés Henri Bergson sostenía, y cito: no disfrutaríamos la comicidad si nos sintiéramos aislados. Parece ser que la risa necesita un eco. Escúchenlo con atención. No se trata de un sonido articulado, nítido, acabado. Es algo que quisiera prolongarse repercutiendo de forma paulatina. Algo que empieza con un estallido para luego retumbar, como el trueno en la montaña. La risa deberá ser algo así, una especie de gesto social. Pero también los hogares son el abrigo para el sufrimiento ocasionado por el inexorable devenir de la vida. El abandono del ser amado, la empatía por el amigo que sufre, el sacrificio en solitario, la traición del compañero, el olvido de los familiares o la decepción de quienes creíamos leales.
Son sentimientos que pueden ser pasajeros o durar más tiempo del deseado. Podemos inclusive hasta regodearnos con el salado placer de llorar. San Agustín se preguntaba, y cito, ¿por qué el llanto es gustoso a los desventurados y afligidos? ¿En qué consiste que el gemir, el llorar, el suspirar, el quejarse se tiene como un fruto suave y dulce que se coge de la amargura de esta vida? ¿Acaso lo que hay de dulce y gustoso en el llanto es la esperanza que tenemos de que Dios oiga nuestros suspiros y lágrimas? ¿O es que acaso siendo amargo el llorar, nos causa deleite cuando llegamos a tener disgusto y aborrecimiento de las cosas que gozábamos antes con placer y alegría? Cierro cita. Lo recomendable es no quedarse atrapado en este sentimiento, pues cabe el riesgo de convertirse en melancolía, aquel sentimiento que fuese el azote de los nobles del siglo XIX. Tampoco debemos confundir la melancolía con la soledad, la cual puede ser negativa cuando ocasiona la muerte social por incapacidad en la interacción con el otro, o bien una soledad deseada e intensamente productiva cuando se posee suficiente madurez emocional. Para los ensayos, el francés Michel de Montaigne se apartó por varios años en la soledad de su biblioteca en una torre de su castillo. Y cito, su finalidad es, creo yo, la misma, vivir con más tranquilidad y más dichoso. Pero no siempre pensamos bien el camino. A menudo pensamos haber abandonado las ocupaciones y solo las hemos cambiado. Debemos reservarnos una trastienda del todo libre, donde fijar nuestra verdadera libertad y nuestro principal retiro y soledad. Poseemos un alma que puede replegarse en sí misma, puede hacerse compañía. Cierro cita. Todos estos estados psicofísicos influyen en nuestra diaria manera de percibir el mundo, de percibir el entorno natural y doméstico y viceversa. Los cambios estacionales inciden en la percepción de nuestro diario vivir. Hay personas que han sufrido depresiones severas ocasionadas por los cambios naturales o por las deficiencias en el contacto que tienen con el mundo exterior. No todos tienen un espíritu eremita. También los hogares reservan en lugares y enseres para el desarrollo del espíritu, para quienes desean resolver sus dudas existenciales a través de la creencia de un mundo que trasciende nuestra permanencia corpórea. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro destino? Para quienes desean esta comunicación, se disponen espacios y objetos dentro de la casa, ya sea que nos adscribamos a una religión o que nuestras creencias sean de orden metafísico y creamos en el gran arquitecto del universo. Una pequeña repisa para el libro sagrado, un rosario colgado, una palma seca en la puerta del hogar, una pequeña mezuzá en el acceso del hogar judío, una imagen devocional que consideramos milagrosa, una veladora que se prende de tanto en tanto, o hasta una pirámide de cuarzo cargada de bienhechoras energías. Son ámbitos para lo sagrado doméstico que orientan la comunicación espiritual. Otros ámbitos de lo sagrado poseen una duración temporal, como ocurre con los altares de muertos durante estas cercanas fechas. Un ritual devocional cargado de fuertes simbolismos acerca de las creencias ancestrales sobre la muerte. De hecho, la explicación sobre la finitud de la vida es uno de los primeros problemas filosóficos que encara el ser humano, y así se constatan en las remotas manifestaciones arqueológicas. Saber que moriremos permite interrogarnos por la calidad y límite de la existencia, y ello nos puede provocar esperanzas en la vida eterna o preocupación y angustia frente al horror de la nada. Frente a ello,
La comunicación espiritual brinda una posibilidad existencial y es en la privacidad familiar donde se aprende y se brindan las primeras respuestas. En los espacios domésticos se desarrolla el aprendizaje de la infancia, el ímpetu de la adolescencia, los titubeos de la juventud, la responsabilidad en la madurez y, si fuera el caso, la incertidumbre en la ancianidad. Pensar en la muerte permite apreciar el devenir de nuestra existencia bajo el cobijo de nuestros hogares. Permanecerán probablemente nuestros muebles, regalarán nuestra ropa, pero mi cuerpo ya no estará más aquí. Cada etapa de la vida humana es distinta. El tiempo transcurre de manera diferente para cada miembro de la familia, pues cada uno posee un hoy, un ayer y un mañana. Recordemos al romano Séneca cuando escribía sobre la brevedad de la vida, y cito: en 3 etapas se divide la vida: la que ha sido, la que es y la que va a ser. De ellas, la que estamos pasando ahora es breve. La que vamos a pasar, incierta. La que hemos pasado, segura. ¿Acaso por esta brevedad nos aferramos al recuerdo de los lugares donde hemos transitado y de los seres que algún día los poblaron? Conservamos sus fotografías y videos para recordar sus rostros, sus ropas, sus entornos domésticos, los momentos culminantes de sus vidas, pero también sus acciones en un día cualquiera. Perseguimos la ilusión de congelar el tiempo, que los hijos nunca hubiesen crecido, o que los padres y abuelos no hubieran partido, o al menos no tan pronto. Todas estas historias se reflejan al interior de los espacios domésticos. Un portarretratos con el día de la boda, un marco con imágenes de bebés haciendo gestos, el adusto rostro del abuelo rodeado por su clan, una descolorida fotografía debajo del cristal de algún buró y hasta gruesos álbumes con imágenes de familiares en blanco y negro. Pero no nos engañemos, muchas de estas fotos terminarán arrinconadas en un cajón o arrojadas a la basura, pues su valor solo depende de nuestra relación con su recuerdo. Ya lo señalaba el citado Bachelard, y cito: las moradas del pasado son imperecederas en nosotros por los recuerdos de las antiguas y todos los espacios de nuestras soledades pasadas, los espacios donde hemos sufrido o gozado de la soledad, donde la hemos deseado o comprometido, son imborrables en cada uno de nosotros. En esto estriba la magia de la vida o línea de conciencia dentro de cada uno de nosotros. Los estudios fenomenológicos desde hace más de siglo y medio se han abocado a desentrañar sus misterios. No se trata de un mero asunto de percepción, sino del devenir de la mente humana, único e irrepetible, desplegada durante un tiempo y un espacio, aprisionada entre el cuerpo y el espíritu. Aquí y ahora, donde estemos cada uno de nosotros, algunos quizás detrás de la pantalla se encontrarán filosofando sobre los espacios domésticos donde transcurre nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por su atención. Ahí está un código QR con los datos de contacto y aquí pues un QR con la bibliografía por si a alguien le interesara. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor San Martín. Les pedimos que si tienen alguna pregunta, aquí nos levanten la manita para que nos vayan apareciendo o si gustan escribirla en el chat. Yo empezaría con el doctor Luján en esta magnífica recorrido que nos hizo en el siglo XIX
para ver precisamente los contrastes de las ciudades y los procesos que se desarrollaron para generar la modernidad, permitió precisamente esta generación de pensadores y críticos, ¿no? De los cuales nos platicó y se enfocó en Walter Benjamin. Pero bueno, y eso se relaciona un poco con lo que nos dijo Iván, la experiencia vivida, la experiencia creada, lo que uno es, lo que uno tiene, lo que uno necesita, fue demasiada información. Pero para el doctor Luján, cuando hablaba de la vida cotidiana, decía que lo definía como lo mundano, lo sucio, lo profano y la humanidad. Entonces yo quisiera que nos platicara un poco más de eso. Y al doctor San Martín, cuando empezó con la plática, nos decía que se es cuando actuamos juntos y cuando estamos con los otros. Y en estas primeras diapositivas que empieza a pasar el hogar, yo de repente como que algo no me hizo clic, porque dije, a partir de la pandemia, de nuestra cuarentena de 18 meses, la realidad es distinta. Entonces sí, uno pensaba, voy a invitar a una visita y es un pedacito de mi casa, entonces no a cualquier gente uno invita a su domicilio. Pero ahorita ustedes están en mi casa y estoy en la casa de todos ustedes, ¿no? A través de la pantalla. Entonces, ahora se cuidan otro tipo de cosas y lo que se ve aquí, lo que se ve allá. Muchos están en la cocina, en el estudio, en la recámara. Entonces, estamos entrando en la virtualidad hasta los hogares, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene de eso? De cuando invitamos a alguien a nuestro hogar, compartir los alimentos, pues ahorita es algo que no se ha podido hacer. Bueno, el año pasado la gente sufrió para el Día de las Madres sin poder hacer comida, Navidad, Año Nuevo sin poder festejar, ¿no? Y bueno, lo que decía, la cuarentena de 18 meses nos hizo replegarnos en nuestros hogares. Mucha gente solo llegaba a sus casas a dormir. Entonces esto fue un choque, ya que muchas veces no se ponía atención a esos placeres domésticos de los cuales nos platicó, ¿no? Y no mucha gente sonreía, al contrario, creo que los índices de violencia intrafamiliar se dispararon, hubo muchas complicaciones ahora con la pandemia, pero bueno, es otra visión de este pensar y de esta idea de lo que uno es, pues uno eso no lo puede cambiar, lo que uno tiene, pero tienes y crees que necesitas más y lo que necesitas no es lo que tienes, entonces como lograr esa felicidad a la que todo mundo anhelamos y más después de esto, ¿no? Que todos queremos la tranquilidad. Les dejo la palabra. Bien. ¿Comienzo? Pues sí, en este caso es justamente cómo es que nosotros comenzamos a preocuparnos por lo concreto, por lo específico. Y entonces tomé como autor de referencia a Walter Benjamin, que incluso el momento en que se pierde el aura es justamente, se pierde esta unicidad que se reclamaba para la obra de arte. Este aspecto contemplativo o de distancia que marcaba la obra de arte y el actual, en el sentido que muchas veces el arte dependía de códigos del arte o de códigos de la política y por lo tanto se entendía esos códigos, pues este aspecto cultural del arte cambiaba por un aspecto exhibitivo. Y entonces justamente lo que pasa es una crisis frente a estos valores de la modernidad que marcaban, pues, en primer lugar, con respecto al conocimiento, la claridad, la limpieza, en cuanto a la estética, el valor fundamental que era lo bello, la belleza, frente a lo sagrado, pues aparece lo profano, lo secular, un poco arrancando desde el deísmo, desde la ilustración. Entonces, justamente la experiencia humana, pues no está en un solo lado, sino es mucho más complejo y en ese sentido Benjamin enfatiza en el aspecto dialéctico. O sea, estamos entre lo trascendente y lo inmanente, estamos entre lo claro y lo sucio, estamos entre lo sagrado y lo profano. Entonces, justamente por eso
toma a Baudelaire, ¿no? El texto poético de Baudelaire son las flores del mal. Y las flores del mal es justamente retomar aquello que ha sido rechazado por la época moderna. Entonces, la época moderna que le había dado desde Descartes una prioridad a lo claro, a lo cierto, porque solamente imponer la certeza en el conocimiento, ¿no? Ahora sabemos que la verdad es relativa y que la verdad se construye de manera dialógica. Y asimismo, si pensamos la vida cotidiana, la vida cotidiana no es solamente estar contemplando el cielo y las estrellas, ¿no? Ahora es también contemplar el abismo negro desde el que nos contemplan los baches de las callejuelas de las ciudades y entonces lo fragmentario, lo abandonado, lo ruin que había sido pues declarado pues por ciertos autores de la modernidad, da lugar pues a una realidad mucho más compleja que percibimos. Y percibimos no de manera sino como lo hizo Schopenhauer, sino lo percibimos de manera fragmentaria. Que quisieron pues los románticos y los ilustrados del progreso, sino que es una historia que aterra tanto al pasado como al futuro. Digamos que una alegoría en Benjamin sobre la historia es este cuadro pequeño de Paul Klee, que es el ángel de la historia, donde está un ángel que está con un ojo viendo hacia un lado y con el otro viendo hacia al otro lado, espantado por la destrucción que se da en el pasado, pero nada nos asegura que esa destrucción no se siga dando en el futuro. Entonces creo que justamente estos autores, que son como autores goznes, críticos, que empezaron justamente, sería con Marx, Nietzsche o Freud, justamente abren este otro terreno, precisamente con Freud. De este aspecto consciente del ser humano, pues se abre este otro aspecto humano que es el inconsciente. ¿Okay? ¿Por qué aceptamos eso? Y entonces lo que va a señalar Benjamin es que esto lo percibimos de un modo inmediato, lo percibimos como un shock caminando por las ciudades y este shock o ¿cómo lo podemos llamar? Esta intuición, pero no una intuición, nos da conocimiento de lo que está pasando. Solamente que hay que poner atención. Hay que poner atención a lo que vemos cuando caminamos e construir nuestra propia imagen de aquello que estamos viendo. O sea, no ver las cosas a partir de imágenes que ya están, digamos, de alguna manera pregrabadas o de imágenes que nos caen encima por la publicidad. Entonces, justamente este asunto de la perversión de la imagen, donde nosotros pensamos, estaba justamente recordando ahora que exponía el doctor Iván sobre el sufrimiento, la tristeza o la muerte, cómo los jóvenes actuales se contentan con los puros emoticones para decir si están tristes, si están enamorados, si algo les gusta. Famoso Slum, ¿no? ¿Cómo se llamaba la depresión del siglo XIX? Es una reducción, es una reducción. Entonces, los del 19 creo que eran mucho más libres, mucho más imaginativos que lo que ahora está pasando, a contrapelo. Entonces, es una contradicción que enfrenta Benjamin y que con respecto, por ejemplo, a la tecnología, él decía, bueno, ciertamente la tecnología es posible que permita emancipar al ser humano a través de la fotografía del cine, pero ahora con Hollywood sabemos que
el cine también nos puede enajenar y crear nuestros propios héroes, nuestro propio sentido de la vida y hasta nuestro propio apocalipsis, ¿no? De cómo está este asunto. Entonces, a mí me han llamado mucho la atención estos autores de este tiempo por esta cuestión crítica y esta cuestión de marcar esta complejidad de la realidad en que vivimos y que la vida cotidiana tiene un valor tan importante dependiendo de que tengamos la mirada abierta y los poros sensibles a lo que está llegando y no simplemente nos quedemos en emoticones o la otra categoría estética para el que nadie entiende, que esto está muy lindo, ya lo lindo ya acabó con la obra, acabó con el edificio y no hay de veras un conocimiento. Pues estoy entre varios arquitectos de la complejidad, el valor y lo que nos pueden otorgar la arquitectura, tanto con los edificios construidos como los espacios que generan los edificios. Este espacio del que nos hablaba el doctor Iván en una casa, pues también es un espacio muy rico, que se vuelve algo rutinario, que se vuelve algo que nos apresa, cuando no lo sabemos valorar, cuando no sabemos, pues, darle un sentido. Entonces, perdón, yo sugeriría que nos dieran tiempo también al otro ponente, ¿no? Es decir, para... Sí, perdón, hasta ahí me quedo. Perdón, doctor, pero si no se vuelve una segunda ponencia. Sí, muy bien, ahí me quedo. Me quedo en revalorar lo sensible, cómo lo sensible justamente nos aproxima a la vida cotidiana sin la necesidad, pues, de una idea que sea general o que sea universal. Ahí me quedaría. Gracias por su gentileza. Comento yo algo muy breve de lo que decías, Alejandra. En efecto, cuando yo me planteé, digamos, este tema, había como dos posibilidades, ¿no? Uno, establecer en general una visión, digamos, de la vida cotidiana antes de la pandemia, y otra, pues, específicamente centrarla en las circunstancias, las contingencias propiamente que hemos vivido. Y bueno, me decidí justamente por la generalidad, ¿no? Para que a partir de ahí, pues, sembrar una serie de variables, ¿no? Y a partir de ello, incluso encarar circunstancias como la sanitaria. En efecto, como decías, por ejemplo, el refugio, la sensación de refugio en el hogar, pues se ha incrementado, porque si antes era el refugio entre las inclemencias del tiempo, pues con la pandemia se volvió el refugio contra los virus, contra lo invisible, ¿no? O la sensación de intimidad, ¿no? Esto que yo decía, pues que nuestras casas, pues vamos tamizando entre lo público, lo privado y lo íntimo, pues se vuelven violentadas. ¿Por qué? Porque en efecto todos hemos sabido que de repente se queda abierta la cámara y se muestran partes de la intimidad, digamos, de una familia, de una pareja, de un individuo, ¿no? Entonces, digamos que una posibilidad sería llevar estas reflexiones generales específicamente al ámbito de la pandemia, ¿no? Y establecer, pues, cómo podría ser una reflexión de la vida cotidiana en la pandemia, ¿no? Pero, pues sí, yo me permití más bien hablar de la generalidad, ¿no? Pues gracias. Muy bien, muchas gracias. José Raúl, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, felicitarlos, darles las gracias por compartir estas pláticas. Para el doctor San Martín, me voy a permitir contarle una anécdota alrededor de una frase que dijo usted que me dejó apabullado, esto de que lo cursi puede hacernos infinitamente felices. Hace unos años el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana organizó una exposición sobre el kitsch y le pidió a profesores y alumnos que llevaran un objeto que tuvieran en sus casas del cual se sintieran avergonzados. Tiene esto que ver también con lo público, lo privado y lo íntimo. Y lo curioso es que tenemos en nuestras casas estas cosas de las que nos avergonzamos, pero además, cuando se montó la exposición, empezó a surgir un mercado negro. Y a nivel de los pasillos, empezó este cambalache
diciendo, oye, ¿de veras eso que tienes no te gusta? Si no lo quieres para tu casa, dámelo, ¿no? Es esta dimensión, ¿no? De lo íntimo, de lo privado, ¿no? Que pues vemos ahí reflejada y efectivamente, ¿no? Estos monitores que enfrentamos ahora y que nos dan siempre la tentación de no ver a la persona, sino al fondo, pues nos someten a ello, ¿no? Agradecerle también, por supuesto, la visualización de su plática, que creo que le da una dimensión particular y nos permite también, pues, una ensoñación ahí, ¿no? Gracias, José Raúl. Digamos, yo nada más lo toqué así, pero lo cursi y lo kitsch son los temas que me apasionan. Como anécdota, le he de decir que mi tesis doctoral en Barcelona fue sobre lo kitsch como fenómeno estético en la arquitectura. Entonces, pues sí me sumergí en ese resbaloso mundo de lo estético. Yo solamente me gustaría acotar que a partir de la bibliografía que consulté en la tesis doctoral, distinguiría que son dos fenómenos estéticos distintos, lo cursi de lo kitsch. Es decir, lo kitsch es mucho más reservado el universo y lo cursi es mucho más extendido el universo. Es decir, hay objetos que a lo mejor son cursis y kitsch, pero hay objetos que solo son cursis. Y además lo kitsch tiene a ser más bien una cuestión objetual, mientras que lo cursi también incide en lo social. Es decir, yo puedo actuar cursimente de manera social, mientras que lo kitsch está referido a ciertos objetos. Lo kitsch más bien va en oposición a lo no artístico, mientras que lo cursi va en relación al entorno social. Y bueno, seguramente aquí atrás de mí habría varios objetos que les podría yo mostrar, presumiblemente cursis, ¿no? Gracias, José Raúl. No, al contrario, gracias. Y si me permite también brevemente, doctor Luján, escuchándolo sobre esta ruptura, ¿no? Que se da en el siglo XIX entre el arte y la naturaleza como referente para el arte, pues tuve siempre en mente un texto que me es cercano, que me es muy grato, de Hans Robert Jauss, crítico literario, el arte como antinaturaleza, el cambio estético después de 1789. Y bueno, en él, por supuesto, él apela a Baudelaire, ¿no? Como un representante perfecto de esta estética de la fealdad, por así decirlo. Mi pregunta, resumiendo, sería, no sé si tenga una respuesta posible, ¿quién sería un autor concomitante con Baudelaire desde el lado de la filosofía? La obra filosófica concreta que usted consideraría que representa esa ruptura del pensamiento romántico con la naturaleza como referente. En la ciencia, pues ya mencionó usted a Marx, a Freud, está también ahí Darwin para expresar esa, pues esa descarnada posición de la ciencia, ¿no? Frente a esta nueva concepción de la naturaleza. ¿Qué obra filosófica diría usted que le da al clavo en ese sentido? No tenemos audio, doctor. Pues alguna obra así precisa no me viene a la mente, pero sí hay una crítica, pues justamente a este romanticismo en el que se exalta la naturaleza. Por ejemplo, en el Así habló Zaratustra de Nietzsche, o en Más allá del bien y del mal, de Nietzsche también. Y luego, pues vinieron las vanguardias. Dentro de las vanguardias, pues algunos, los futuristas, por ejemplo, que le escribían poemas a un auto, por ejemplo, o a una fábrica que echaba humo, son los referentes que tendría así de momento, porque pues en el caso de Nietzsche,
pues sí hay una crítica muy fuerte, un rompimiento, pero también hay una especie como de idealismo donde todo está junto, todo está mezclado en el famoso, en este caos del cual todo surge. Entonces está ahí, y están algunos autores marxistas también, el caso de Feuerbach. Ludwig Feuerbach también tiene ahí algún texto sobre antinaturaleza. Entonces creo que esos serían algunos de los autores. Y con respecto al arte, digamos, no el tema de la belleza, en Kant todavía había un esfuerzo por estudiar la belleza en la naturaleza y una belleza en el arte. Para Hegel, ya en su estética, la belleza corresponde solamente a las obras humanas, no a la naturaleza, porque en la naturaleza no hay una intención, una intencionalidad estética. Entonces ya, de alguna manera, en Hegel, ya el idealismo absoluto, aunque hay una afirmación de alguna manera de la naturaleza es un momento, pero el momento mejor del desarrollo humano es el de la idea y aquello que construye el ser humano. Eso es lo que me vendría de pronto, pero me lo pongo de tarea, ¿eh? Porque sí creo que habría que pensarlo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, yo quisiera nada más agradecerles también, y sobre todo la parte más rica de este seminario es esta parte de la parte indisciplinar, ¿no? La interdisciplina. Incluso en algunos momentos caímos en la poesía, ¿no? En la retórica, en esta parte sabrosa, por llamarlo así, ¿no? Del vivir la parte cotidiana. Con el doctor San Martín, bueno, pues definitivamente sí recordé cuando corría de niña, ¿no? O sea, realmente sí me llevó a ese espacio. Creo que estuvo también llena de conceptos. Y simplemente tengo una duda con el doctor Luján, y cito lo que usted comentó. Según Benjamin, hacer una vivencia, ¿no? Es llevarla a ser parte de ella casi de manera inconsciente. Y hay que reflexionar, ¿no? Una vivencia de la vida cotidiana que nos lleva un conocimiento. Esto, y luego aterrizarlo directamente en un concepto, en un objeto. La pregunta es, ¿esto haría eliminar para este autor el imaginario? O sea, cuando nosotros empezamos a narrar algo, a interpretarlo, ¿eliminaría por completo el concepto del imaginario? No, creo que no lo eliminaría. Lo que sí diría que los imaginarios son sociales e históricos, o sea, que corresponden a una determinada civilización y ahí tienen un cierto sentido. Estaba pensando en alguna imagen alegórica que podemos ver y que nos lleva a una cierta civilización. El caso de la Catrina. La Catrina en Aguascalientes ya se vuelve como el ícono de la ciudad de Aguascalientes, el ícono de la muerte, ¿no? De que ya viene el Festival de los Muertos. Pero sin embargo, la Catrina no era eso para Guadalupe Posada. La Catrina ni siquiera era Catrina, o sea, era una garbancera. Lo que graba Posada es una garbancera y que lo que él critica es aquellas mujeres que iban a la Alameda en el siglo XIX queriendo conseguir a un Catrín y como no tenían para un buen maquillaje, pues se blanqueaban con garbanzo. Y entonces eso es lo que pinta. Entonces, cuando Diego Rivera lleva a la Catrina a su mural de una tarde en la Alameda, justamente tiene un sentido nacionalista, por decirlo de alguna manera. Y ahora tiene un sentido con relación a los festejos del Día de la Muerte. Creo que también ahorita en una plaza, no sé si sea la de Cuernavaca, acaban de poner una Catrina monumental de 3 metros de alto. Entonces, justamente, la Catrina en un momento sirvió para forjar el nacionalismo que impulsaron los muralistas y luego
ahora se ha convertido como un referente de la ciudad de Aguascalientes. Si ustedes vienen por la autopista de México a Aguascalientes, el primer grabado que van a ver puesto de manera monumental a la entrada de la ciudad es el de la Catrina. Entonces la Catrina ya está dando una identidad a los hidrocálidos que no era hace mucho tiempo. O sea, Claro. Entonces eso va surgiendo. Entonces, Perfecto. en este caso, creo que la idea sería esta, ¿no? Que este aspecto a lo mejor surge en una persona, en este caso en el grabador Posada, y luego ya tiene diferentes usos y referencias. Claro, muchas gracias, doctor. Y doctor San Martín, tengo una pregunta. Sí, me acordé perfectamente de su tesis doctoral del kitsch y dije, sí, esto es, ¿no? Esto es tema de Iván. Me encanta cuando comentaste la parte de los baños, ¿no? De que siempre tratamos de mostrar lo mejor para los demás y te guardas los elementos que a lo mejor te dan pena mostrar, ¿no? Y esto de ir del acicalamiento y tal, ¿esto es más bien como cultural? ¿Es aprendido? ¿Cómo lo reflejamos? Porque finalmente la arquitectura es reflejo de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué va primero? O sea, la parte cultural lo metemos, sucede lo mismo, ¿cómo lo ve usted? Gracias. Yo pienso que se da en la educación social, ¿no? Es decir, cuando somos niños nos enseñan una forma de relacionarnos con nuestros cuerpos, ¿no? Desde pequeños. Entonces, y desde luego tiene que ver cuestiones de género, de clase social, de muchas cosas, ¿no? Pues cuando yo fui niño, pues me enseñaban de cierta manera qué te podías tocar, qué no, qué podías enseñar, qué no podías, y el paso de la infancia a la adolescencia es a veces pues muy, muy duro justamente por esta relación que no sabes que tu cuerpo responde de manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que es una relación dialéctica, ¿no? Es decir, es tanto tú como individuo como la sociedad que te va, digamos, incidiendo en las formas como tú te debes de relacionar en tu cuerpo, ¿no? Y finalmente, eso que se aprende desde niños es lo que va rigiendo tu vida adulta en función de lo que aprendiste de niño, ¿no? Y no es que sea mejor ni peor, ¿no? ¿No? Es decir, y quienes hayamos tenido una relación de convivencia con alguien, sean roommates, sean parejas, sean, en fin, parientes, pues te das cuenta, ¿no? Es decir, que nos relacionamos de manera distinta con nuestro cuerpo en función de los aprendizajes sociales que hemos vivido, ¿no? Insisto, no es mejor ni peor, simplemente es distinto, ¿no? Y los que tienen hijos, pues a su vez van transmitiendo desde la infancia una relación corpórea con el cuerpo, ¿no? Perfecto. Cómo Muchísimas se gracias. cuida, cómo tocarlo, cómo no tocarlo, cómo interactuar con otros cuerpos cuando llegas a la edad adulta, ¿no? Por eso bien dice el dicho, vive un mes con Inés y verás quién es, ¿no? Es decir, pues sí, porque la forma de vivir en la intimidad es donde te das cuenta las maneras que has aprendido socialmente, ¿no? No, Así es. en suma, no es un antes, es al mismo tiempo, ¿no? Creo yo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya simplemente es puros agradecimientos y felicitaciones en el chat. Voy a leer nada más uno. Doctor Iván, una reflexión de la vida cotidiana en nuestros cascarones de piel y ladrillos. Me gustó esa parte. Gracias por tan interesante y amena exposición, doctor Iván San Martín. Felicitación al doctor Luján, muchas gracias. Y bueno, se tenía que retirar. Ok, pues, Eli. Sí, yo nada más quería comentar algo rápido. Me sonó un poco lo que comentó ahorita el doctor San Martín, sobre el hábitus de Pierre Bourdieu, ¿no? Este aprendizaje que se genera a partir del cuerpo y de cómo empezamos a introyectar, ¿no? Estos conocimientos, estos valores. Y bien lo dijo, o sea, son los aprendizajes que vamos adquiriendo desde casa, de estos procesos de socialización, pero que también van complementados con estos procesos de aculturación, ¿no? Entonces, como que somos esa suma de conocimientos. Y bueno, también como decía el doctor Luján, ¿no? Esta cuestión del entendimiento del lenguaje, la toma de la conciencia, los aprendizajes, la vida cotidiana a través de estos momentos transitorios y efímeros,
que al final se van sumando, ¿no? Y son lo que nos conforman como individuos y como seres sociales. Entonces, bueno, nada más quería hacer ese comentario. Y bueno, vamos a dar lectura, ¿no? Aquí a las... Ay, Dios. Me dicen si se ve. No sé si ya se... Se ve sin presentación, pero se ven los reconocimientos. Ok, bueno, una disculpa, aquí ya se inhibió un poquito, pero bueno, agradecemos al doctor Iván San Martín Córdoba a través de esta presentación en el Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México, otorgándole el presente reconocimiento por su conferencia titulada Filosofar habitando, hacia una hermenéutica de la vida cotidiana, Ciudad de México, 27 de octubre del 2021. Firman la doctora Carolina Magaña Fajardo, la doctora Alejandra Contreras Padilla y su servidora, la doctora Elisa García Casillas. Muchas gracias. Justo ya avanzó, ¿no? Y bueno, también damos paso a lo que sería el reconocimiento para el doctor Enrique Luján Salazar. Muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, el Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México le otorgan el presente reconocimiento por su conferencia titulada Alegoría y Cotidianeidad en Walter Benjamin. Igual Ciudad de México, 27 de octubre de 2021. Firma la doctora Carolina Magaña, la doctora Alejandra Contreras y su servidora Elisa García. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión tan interesante y que nos complementa, ¿no?, esta visión entre la arquitectura, el diseño, vida cotidiana y la cuestión desde la filosofía. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook, que es sp.Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana MX. Y los quisiéramos invitar a nuestra próxima sesión, a la sesión número 5. Está titulada Vida Cotidiana en la Moda e Higiene, el próximo 24 de noviembre a las 17 horas. Y en esta ocasión nos va a acompañar la doctora María José Encontra y Villalta, de la Universidad de Anáhuac, México, la maestra Clara Ruiz Esparza, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y la maestra Heidi Herrera Romo, de la Universidad Anáhuac, México. Entonces, bueno, los esperamos y les agradecemos mucho el haber participado en esta cuarta sesión. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.